estamos orando por esta ciudad de Santiago de Cuba. Hay regularidades que se cumplen en cualquier lugar de este mundo, en la sociedad, que si usted quiere orar para que Dios haga algo en la ciudad, cuando Dios se tira en un lugar y el lugar es avivado, o sea, para producir un avivamiento en una ciudad, primero debe de haber en los corazones de la gente convicción de pecado. O sea, sentirse pecadores, sentirse culpables, sentir la ira venidera de Dios que vendrá sobre sus cabezas un día antes de tiempo, por anticipado, de manera que puedan arrepentirse y hacer las correcciones necesarias en su vida. Y eso los implicaría a acercarse a Dios. Y un acercamiento masivo a Dios en una ciudad, no a la iglesia de Calle Quinta, un acercamiento masivo de las personas pecadoras, buscando arrepentimiento, buscando salvación a las iglesias que sean, es un avivamiento. Y el avivamiento no va a empezar nunca si no hay convicción de pecado que comience en la iglesia. Acuérdense, Pedro decía en un lugar algo muy serio, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Era la idea de que el temor debe de comenzar por aquí adentro si queremos que continúe allá afuera. Así que esa es la idea. Queremos que Dios se tire en Santiago de Cuba. Creo que dije que queremos que Dios se tire aquí en Santiago de Cuba. Y yo no quiero empujar a nadie a decir amén. Pero si hay 2 o 3 que están pidiendo eso fervientemente, yo creo que Dios se va a tirar. Y una de las maneras en que Él se tira es esa. Primero, para poner convencimiento de pecado en la gente, para poner en ellos temor, miedo, pánico, sí, pero no estoy hablando de un miedo de decirle a la gente, te vas a ir para el infierno si no te conviertes. No, que no haya que decirle nada a la gente, que sea un asunto entre el que está sentado en el trono y ellos, aun cuando eso, por supuesto, no quita nuestro trabajo evangelístico con el cual el Señor añade cada día a la iglesia a las personas que han de ser salvas. Evidentemente, por mucho triunfalismo que haya, por mucho que se escondan cosas, nos damos cuenta que el mundo no está siendo un buen lugar. Y esta semana ha sido testigo de bravatas entre Corea del Norte y Estados Unidos. Y cada cual dice una cosa y el otro piensa que le va a meter miedo con lo que dice y el otro lo que no coge miedo, amenaza peor todavía con más cosas. O sea, ¿el mundo está loco? Sí, lo sabemos. Nada bonito, que hacia todos los lados que miras, económicamente, ecológicamente, energéticamente, socialmente, moralmente, el mundo va cuesta abajo. Eso nadie lo discute. Pero en medio de un mundo que va cuesta abajo, en medio de un mundo patas para arriba, hay una iglesia de Jesucristo que mantiene sus valores, que mantiene sus estándares, que no cambia porque Jesucristo es el mismo. Y si su líder no cambia, ella tampoco cambia. Amado hermano, todo se está volviendo. Hay una corriente filosófica que se llama el relativismo moral, lo cual es un arma de doble filo y un peligro. En el relativismo moral, todo es relativo, incluso la verdad e incluso la moral. Así que la verdad no es la verdad absoluta, es lo que yo crea que es verdad. La moral no es la moral absoluta, es lo que la mayoría de la sociedad acepte como moralmente correcto. Y si la moral la dicta la sociedad, entonces sí estamos en problema. Pero nosotros seguimos diciendo que la moral no la dicta la sociedad, que la moral está escrita incluso en los corazones de la gente, como lo dice el libro de Romanos. La moral la escribió el que está ahí arriba. La ley moral en sus corazones ya está escrita ahí, aunque sean impíos y saben cuándo están cruzando las rayas hacia lo inmoral. Pero te doy una buena noticia, la iglesia sigue siendo el arca de salvación. Como Noé y su familia se salvaron en el arca, así la iglesia hoy sigue siendo el arca de salvación, para que cuando el mar de la inmoralidad haga oleaje allá afuera, aquí adentro va a haber un arca de salvación. Cuando todo cambie allá afuera, cuando la marihuana sea legal, cuando andar desnudo sea legal, aquí adentro todavía va a haber un arca de salvación. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando somos diferentes, eso molesta.
La gente quiere que el ladrón quiere que todo el mundo sea ladrón igual que él. El inmoral quiere que todo el mundo sea inmoral igual que él. Y por eso van a hacer lo que sea, para que nadie les pueda apuntar con un dedo. Aunque nosotros no apuntamos con un dedo a nadie. Solo nuestro testimonio apunta. Y eso cae mal. Pero somos una generación, los cristianos de este tiempo, llamados a ser diferentes. Anormales, y lo vamos a decir bien dicho. Vaya, ayer estaban hablando en el noticiero, no sé si alguien lo vio, de qué cosa es normal y qué cosa es anormal. Y entonces decía que la palabra anormal suena como algo ofensivo, amongólico, estúpido. No. Anormal es algo que está fuera de lo normal. La iglesia está fuera de lo normal en esta tierra. Porque está en esta tierra, pero no es de esta tierra. Y la gente que al final en este mundo esté buscando los patrones morales correctos que no cambian, al final va a tener que venir a este lugar. Porque el relativismo moral está acabando. Y estamos precisamente enseñando una serie corta acerca de 7 montes, 7 montañas, le llamamos así, vamos a decir ilustrativamente, por las cuales hay que orar para conquistarlas o influir en ellas. La sociedad tiene 7 montañas fundamentales. Hay muchas instituciones en la sociedad, pero hay 7 que fundamentalmente inciden de una manera grandísima, tremenda, sobre la salvación de la gente. Entiéndalo, hay muchas instituciones que no tienen que ver nada con la salvación de la gente. Servicios comunales, la recogida de basura, bueno, eso no tiene que ver nada con la salvación de la gente. Pero hay otras instituciones que sí, porque influyen en la mentalidad. Todo lo que influya en la mentalidad de las personas para salvación o perdición, hay que tenerlo en cuenta muy seriamente. Y dijimos que esos 7 montes son, número 1, recuérdese, significan esferas de la sociedad que influyen sobre el ser humano allá afuera, para que no crea en Dios, para que no se salve, para que se pierda. Y tenemos que orar fervientemente, específicamente, por esas 7 esferas. Ya vimos las 2 primeras, estamos en la tercera, y nos faltan pues entonces 4. ¿La primera cuál era? No entendí nada. Las religiones, ¿a cuánta gente llevan a la condenación? Segundo, la familia, pastor, sí, la familia. Como influye la familia en sus integrantes. Si la familia cree en lo equivocado, va a tratar de obligar o de forzar o de influir para que los suyos sigan creyendo en lo mismo que ellos han creído, aunque esté equivocado, porque ellos por ignorancia no saben que está equivocado. ¡Wow! La tercera, la educación, y en ella estamos. La cuarta, el gobierno. La quinta, los medios de comunicación. Y la sexta, el mundo del arte y el entretenimiento. Y la séptima, la gente que tiene plata, que con su plata pagan para influir. Es doloroso, aquí usted no lo ve, pero allá en Estados Unidos muchísimo, bueno, en todos los países en general, aún en las llamadas emisoras evangélicas, esto es un peligro, quiero decírselo. En el famoso canal Enlace, que se supone que las 24 horas transmite cosas cristianas, de momento te ponen un programa que antes de ponerlo te dicen, te ponen una pantalla grande, programa pagado. ¿Sabe lo que significa eso? Me pagaron plata para yo ponerlo aquí. Yo no soy responsable de lo que eso diga o enseñe. Y estamos hablando de una emisora, un canal de televisión que se supone que sea cristiano. Y ahí zumban todas las predicaciones de todos los Maldonados y los Casluna y toda esta gente loco y otros desastres peores, los lanzan ahí porque esa gente que tienen plata le pagan para que pongan sus predicaciones ahí. O sea, que todas estas son cosas que influencian sobre la mente de las personas para tomar decisiones acerca de la salvación. Y estamos en la educación. El pasado domingo fundamentalmente vimos el concepto de educación y vamos a seguir trabajando encima de este concepto. Y ya vimos las cosas que envuelve la educación. Se las voy a leer un momentico y vamos a continuar ahí. Y el concepto de educación era:
proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Así que si ese es el concepto de educación, es evidente que es muy importante para el ser humano en cuanto a la salvación. Porque si es el proceso en que una generación le va a transmitir a otra conocimiento, costumbres, valores y formas de actuar, la próxima generación va a ser altamente influenciada por lo que la generación anterior le transmita. Ella podrá modificar cosas, agregar cosas, pero su contenido fundamental va a ser lo que le transmita la generación anterior. Por tanto, la educación es un asunto muy serio. Y más cuando toque puntos que tengan que ver con la salvación. Vamos a ver eso hoy, ahí nos quedamos. El pasado domingo vimos la transmisión de conocimientos. Y por supuesto, repito, para que nadie se equivoque, estamos hablando de la educación en un sentido general. O sea, en el mundo entero esto pasa, en el mundo entero esto es lo mismo, con distintas facetas, pero estamos hablando de la educación a nivel global. La influencia que puede tener la educación sobre las personas allá afuera para llevarlas o más cerca de Dios o más lejos de Dios. Recuérdese, y lo repetí desde el principio, estamos orando por estrategias para salvar a Santiago. No estamos hablando para que pongan una escuela cristiana, para que nosotros llevemos a nuestros niñitos nada más a esa escuela cristiana, porque eso sería un mínimo. Eso no haría la diferencia. Solo que podríamos poner a nuestros niños en una escuelita que permitan educación privada en este país y un puñadito. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de donde van las masas de niños y adolescentes santiagueros que sus padres no son creyentes, a esa escuela, aquella, la secundaria, a esas masas. ¿Cómo vamos a orar para influir, para que sucedan cosas que hagan que se pueda influir positivamente y no negativamente sobre la salvación de la gente? Ya vimos que en la transmisión de conocimientos en las escuelas cubanas, dijimos que hay una gran calidad en la educación cubana. Hay gran calidad en la educación cubana en un montón de aspectos, pero, y con esto hay gente que coge miedo, no se puede cuestionar la educación porque, hermano, la educación cubana es buena, pero no es perfecta. Y usted y yo como cristianos que vivimos en este país y que nuestros niños van a las escuelas, usted tiene que tener claro qué conocimiento es bueno que aprendan y se lo reafirme. Y cuando haya conocimiento equivocado, y hablo de conocimiento equivocado desde el punto de vista cristiano, usted sepa enseñarle al niño, no, óyelo bien, no es como te enseñaron allí este punto. Porque en este punto ellos no saben. Salva a tus hijos. Tenemos que estar claros de eso. Eso no tiene nada de malo. Y así debe de ser, que estés muy claro. Así que cuestionamos que en lo que tiene que ver matemática, física, biología, química y todas las asignaturas, geografía y toda esa cosa, perfecto el currículum de las escuelas cubanas. Pero, por ejemplo, dijimos, en lo que tiene que ver con la biología, se enseña la teoría de la evolución. Ay, pastor, por eso se enseña en casi todos los demás lugares del mundo. Ya el domingo pasado hablamos de eso. Pero dijimos que se enseña la teoría de la evolución a pesar de todos los defectos y problemas que tiene. Pero se enseña solo la rama bonita y dorada, las partes bonitas, muy a lo básico, muy a lo superficial. Pero es que solo o es la teoría de la evolución o es la teoría de la creación. O Dios creó al mundo o el mundo se hizo solo. Y en esa discusión, lamentablemente, no se enseñan las dos versiones. ¿Por qué? Porque por la Constitución cubana, la educación está en manos del Estado. El Estado desde el principio, el Estado actual, nacionalizó todas las escuelas, así que toda la educación está en manos del Estado cubano. Y el Estado cubano tiene una orientación marxista. Y Carlos Marx era ateo. Y cuando Darwin puso las bases para la evolución, lo tomó como uno de sus argumentos favoritos para la teoría de él de que Dios no existía. Así que por eso en nuestras escuelas se enseña la evolución.
Pero cuando se enseña la evolución en la escuela, usted tiene que estar muy claro de qué le están enseñando a su hijo en el momento que ese contenido venga, para usted decirle lo que hay del lado acá y decirle que no es así y que la evolución es una simple teoría y que no es científica. Y si el maestro le llama porque el niño suyo le conté, yo le hablaba a mis profesores, yo hablo con esto con pasión. Porque a pesar de que lamentablemente hay un adoctrinamiento, y en un adoctrinamiento te dicen, el hombre vino del mono y es así. Pero profesor, el hombre vino del mono y es así. Eso no. A mí me encanta una frase que hay cuando yo iba al Cookie. Los que han ido al Cookie, ¿se acuerdan? Un cartelote que está en la entrada del Cookie. ¿Cómo es que dice? Si no viniste a estudiar, a aprender y a pensar en Cuba, no entres. Se va a la escuela a pensar. El derecho de pensar es fundamental en la escuela y en la iglesia. Creo que Carlos Marx en su momento equivocadamente dijo que la religión era el opio de los pueblos. Pero quizás, no voy a fusilar a Carlos Marx, porque quizás lo dijo en el contexto histórico de una iglesia católica dogmática, cerrada, y que todavía estaba dándole candela a la gente que no creyeran como ellos pensaban. O sea que desde ese punto de vista, lo que cometió el grave error de generalizar, que a veces todavía hoy se sigue cometiendo. Cuando se habla de la iglesia, ahí nos meten a todos en el potaje. No. La iglesia cristiana evangélica es una cosa y todo lo demás es otra cosa. Entonces, tenemos que estar muy claros de esto, pero que usted tiene que tener la claridad, amado hermano. Porque si usted le deja pasar a su niño el día que venga y le diga, me enseñaron que el mundo se hizo solo y que el hombre viene del mono, ¿a dónde está Dios en esa historia? Usted es cristiano y puede corregir lo que le dicen al niño, pero el 99% de los padres que no son cristianos, sí. Y a veces donde la mamá es cristiana y el papá no lo es, imagínate tú, se puede formar una historia como esta. Mamá, mi papá está diciendo que nosotros nos venimos del mono. ¿Qué tú dices? No, mijito, nuestro padre es Dios, fue el que nos creó. Mamá, mi papá está diciendo que el mono, que de los monos vinimos. ¿Qué hago? ¿En quién creo? Mira, mijito, dice la mamá, muy bien hecho. Mira, mijito, él te habla de su familia y yo te hablo de la mía. No, y la gente se ofende, la gente cree en la evolución y cuando usted le dice, usted es un mono antropomorfo desarrollado, se molestan. Así que, repito, en el área del conocimiento, de la transmisión en nuestras escuelas, el único punto peligroso es que al decir que el mundo se hizo solo y que no hay ningún Dios en el trono y que la vida surgió sola y que el hombre surgió del mono, ¿dónde está Dios en esa historia? Y si hacemos crecer a una generación que nadie le dijo en la escuela, ni siquiera la otra alternativa, o sea, se les adoctrinó en la escuela con eso. Y yo estoy muy de acuerdo con el concepto de educación que está ahí en la Wikipedia. La educación incluye la inducción y la deducción, que al niño se le lleve a pensar para deducir cosas que ya son las verdades aprendidas. Pero qué lindo es cuando a un niño usted le dice, y si esto es así, esto debe ser así. El niño lo dedujo, pero usted no se lo dijo directamente. La inducción y la deducción desarrollan la cognición, el conocimiento en el niño. Entonces, cuidémonos del adoctrinamiento porque lo hay. Si no, lo contrario al adoctrinamiento sería permitir el debate, permitir todas las opciones en la mesa. Ayer me escribió un pastor español amigo mío que predicó aquí, el hermano Antonio, para hacerme un panoramita de cómo estaba la cosa por allá por Alicante, donde él vive en España. Y entre otras cosas me decía, Daniel, no, aquí estamos, vamos a bautizar 8 hermanos, bautizar 8 españoles, es como bautizar 80 aquí. Y la iglesia andamos casi llegando a 80 miembros en una iglesia en España, es como una mega iglesia. Me decía, y ahora estamos luchando en la alcaldía para que también se den clases de religión evangélica. Digo, está fajado con uno de los montes. Están haciendo todo un movimiento las iglesias evangélicas de la ciudad
Porque en España dan todas las clases igual que eso y dan una asignatura que se llama religión católica. No es obligatoria en la escuela, pero el que quiera va y da la religión. Al menos está puesta y ya no es obligatoria, antes lo era. Pero nada más que dan religión católica. Entonces ellos están protestando porque constitucionalmente tendrían derecho, porque si las personas que son evangélicos no quieren la clase de religión católica, tendrían derecho a recibir otra, aunque sea el que quiera ir a esa clase, religión evangélica. Y está discutiendo ese asunto ahora en la alcaldía para ver si están discutiéndolo legalmente, porque dicen, tenemos derecho a hacerlo, ¿por qué tiene que ser esa sola? Entonces, yo le contestaba para allá, estás luchando con uno de los 7 montes. Dios nos ayude. Vamos a continuar hoy, vamos a Romanos 2:2. Así que ya les dije, en la parte de transmisión de conocimientos de la educación cubana, del sistema de educación cubano, lo más negativo que hay es específicamente la enseñanza de la evolución, que aleja a los niños, a los adolescentes de Dios y que se los da de manera conclusiva sin llevarles a ni siquiera mencionarles que hay otra alternativa, hay otras personas que creen que es esto, o sin dar lugar al debate. O sea, oír a otras personas que piensan diferente. Romanos 2, estamos en el verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y bueno, por ahí para allá. La idea es esta, maestro de niños, tú que tienes que enseñar. Así que esto nos está dando en la palabra de que ya en el tiempo de la iglesia primitiva, en la sociedad había maestros de niños. Ya en el Nuevo Testamento sí los había. Escuelas, maestros de niños que enseñaban. Bueno, hay toda una historia de la Roma antigua, de los sistemas de enseñanza romanos y de los sistemas de enseñanza griegos. Y esto me dice, ya en la Biblia, sí señor, había maestros para los niños. Ya sí estaba formada la escuela. Vamos a hablar entonces un poco más de lo que ellos enseñan ahí. Oramos, Señor, gracias, bendita sea tu palabra. Dame en esta mañana la claridad para que entendamos por qué tenemos que orar específicamente por la educación cubana a la luz de lo que enseñan. En el nombre de Jesús. Amén. Si seguimos el concepto que leí al inicio de educación, educación es la transmisión de conocimientos. Ya vimos que básicamente el problema con el conocimiento es la transmisión de esa teoría equivocada. Pero también dice de valores, de costumbres y de formas de actuar. Repito, por si alguien nos visita, no estamos siendo disidentes. No es que queremos discutir, no es que queremos decir que la educación cubana sea una basura, porque no lo es. La educación cubana tiene una buena calidad. Pero dentro de esa buena calidad tenemos que encontrar los punticos que hace que la gente se aleje de Dios en vez de acercarse a Dios. La enseñanza de la educación cubana no tiene ninguna cosa en la cual la gente pueda acercarse a Dios, pero sí alejarse en determinados puntos. Y ahora vamos a la transmisión de valores, costumbres y formas de actuar. Ya lo decía José de la Luz y Caballero, un maestro por excelencia. Hubo muy buenos maestros en Cuba, ¿verdad? Félix Varela Morales, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco, el nombre de esa calle que está allá afuera. Gente con convicciones morales, con principios morales profundos, que eran toda una cátedra. Mucha agua ha corrido desde allá hasta acá. Y lo que era el modelo del maestro, yo no me acuerdo, yo no sé de tus maestros, pero cuando yo era niño, me acuerdo que tuvimos el choque de la nueva generación de maestros vestidos de verde y los maestros antiguos. ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Años 60 y pico, ya y principios de los 70. Y yo me acuerdo que se veía que la generación anterior representaba por maestros adultos o maestras adultas, y la nueva generación eran muchachitos nuevecitos, que muchas veces había que corregirle las cosas. Este que está aquí, usted no sabe cuántas veces corrigió a sus maestros. Todavía hace unos días me escribió
Parece que le dieron mi teléfono y me pasó un mensaje, mi maestra de 5º grado. Y me pasó un mensaje, cuando vengas por Trinidad, ven y visítame. Estoy aquí vieja, pero estoy aquí todavía. Qué tremendo. Me acuerdo que siendo yo un muchacho, les corregía palabras a mis maestros. Y es que yo leía mucho desde niño. Así que andaba adelantado en este sentido. Ahora bien, transmisión de valores, transmisión de costumbres, transmisión de formas de actuar. ¡Wow! El maestro modela. El maestro, nuestros hijos se pasan de lunes a viernes con el maestro en el aula. Son horas de influencia. Y no solo va a ir allí a adquirir los conocimientos, la forma del maestro, la manera del maestro, lo que habla el maestro, lo hable en el aula o lo hable en el pasillo. Si el maestro suelta 4 malas palabras en el pasillo. La manera en que esté vestido el maestro va a influir en el patrón de comportamiento de nuestros hijos. Eso es evidente. No hace mucho supe en otra iglesia, y es bien serio esto. En otra iglesia el pastor me dijo, tuvimos una reunión los padres con el director de la escuela, porque pusieron a un maestro totalmente homosexual, abiertamente, y pusieron a ese maestro. Y los padres en masa, no estoy hablando de los de la iglesia, los padres en masa fueron para allí a decir, no, porque va a influenciar en su manera, en su corriente de pensamiento con nuestros niños. No lo queremos. Y fueron en masa a pedir que pusieran a los niños en el aula, en la otra aula con el otro maestro. Y al final tuvieron, aun cuando le digo legalmente es posible. Le voy a hablar claro, legalmente era posible. Porque sería una forma de discriminación no poner a un maestro por su orientación. O sea, estoy claro de eso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero es una situación bien molesta y bien incómoda. Bueno, la reacción de los padres, creyentes o no, fue esa. No, yo quiero que mi hijo esté en el aula del tal maestro. Sin decir abiertamente tal cosa. Yo quiero que mi hijo esté. Pero hubo sí quienes dijeron, no estamos de acuerdo. Porque la forma de actuar de este maestro es lo que va a influenciar a nuestros hijos. Y yo no quiero eso para mi hijo, con el mayor respeto. ¿Ya me entiende? Sucedió, fue bien molesto. Entonces, evidentemente que entre la personalidad del maestro y la del alumno se va a formar. Oiga, los alumnos van a tomar de los padres, pero van a tomar de los maestros. Y hay que tener ese cuidado. Los directores de escuela tienen que tener ese cuidado, porque a veces ha pasado, yo he oído algunos, no, fulanita viene en licra, a lo como quiera, vaya, parece que termina el turno de clase y se va a jinetear. Maestra por el día y jinetera por la noche. ¡Oh! Eso es serio. Eso es serio. Porque el maestro transmite valores. Y no digo que eso es la norma en Cuba, ni mucho menos. Pero a veces sucede, quien decía, pero esa es la maestra, esa que va por ahí es la maestra, con esa vestimenta, con esa facha. Entonces, la educación transmite patrones de comportamiento. Y esto es serio. ¿Cómo va? El profesor se convierte en un ejemplo para el alumno, cómo va vestido, cómo habla, cómo se proyecta. Los muchachos van en el subconsciente muchas veces a actuar igual. Entonces, es bien seria la educación, es bien importante, no solo para la niñez cristiana, sino para toda la general, todos los muchachos de esta ciudad. La transmisión de valores. ¿Y cómo lograr entonces usted decirle, mira, estamos llegando a un momento que tenemos que decir entonces, bueno, mira, ya que no tenemos a los Félix Varela, o los hay, estoy hablando, pienso que hay muchas honrosas excepciones de muchos buenos maestros, los hay, no estoy generalizando, Dios me libre, y creo que de lo que estoy diciendo, Dios quiera que sea una minoría, que esté sucediendo, que se escapan del alcance de los directores, pero entonces tenemos que tener esto claro. ¿Qué enseña el maestro? ¿A dónde va el maestro? ¿A dónde van las enseñanzas del maestro? Las que dice con la boca y las que no dice, las que proyecta nada más. Así que transmisión de valores, de costumbres, de formas de actuar
van a ser influenciadas por el maestro o la maestra que tengan delante los muchachos. Y aquí en este punto pues hay dos cosas más. Se transmiten valores. ¿Qué valores se transmiten? Ya esto tiene que ver quizás con la filosofía, con la historia, con determinados elementos de la educación artística. ¿Qué cosas negativas pueden estar enseñando que alejen a la juventud de Dios en nuestras escuelas? Les decía ahorita que Carlos Mar había dicho que la religión es el opio de los pueblos. Justificada o no la frase, generalizó y metió a todo el mundo en un mismo saco. Y si a un estudiante se le enseña que la religión es el opio del pueblo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si a ese estudiante se le dice eso. ¿Y por qué la religión es el opio del pueblo? Porque oprime, porque explota. Pero que estamos hablando en otros tiempos. Es que estamos hablando, Carlos Mar escribió en su contexto histórico que ya no es el de ahora, no es la religión. Si él veía a la Iglesia Católica como una clase dominante en el poder en Europa, eso no es lo que está pasando en el mundo ahora. O sea que esa frase pierde su vigencia por el contexto histórico en que se dice, pero se sigue repitiendo como que la religión es la droga que adormece a la gente y que la mantiene entretenida. Si usted le dice a alguien que eso es la religión, me parece que la mayoría de las personas no va a querer ni saber nada de religión, porque eso es lo que se le enseña o se le instruye. La religión es un instrumento de dominación, la religión es un instrumento de coerción, la religión. Si usted eso es lo que está enseñando, desde un punto de vista marxista, eso es lo que la mayoría de los muchachos que sus padres no son creyentes y que cuando llegan a la casa o lo van a decir o no van a decir nada, pero le va a quedar aquello que le dijeron. Y tenemos que tener cuidado con aclarar a nuestros niños y saber ya por qué tenemos que orar entonces en el aspecto de la educación. La transmisión del materialismo, la transmisión del ateísmo a las demás generaciones es lo que sucede en la educación cubana con lo que tiene que ver con los valores. Y aunque se enseñe también a no robar, a no mentir, etcétera, etcétera, valores morales, también se transmiten otros valores. Dios no existe porque el mundo se hizo solo, eso se lo trae a aquel lado, y ya los demás valores son, a alguien muy inteligente como Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, así que dijo que eso es algo como que muy malo. Así que tenemos que tener cuidado al respecto. Y si es así, eso es lo que está pensando la mayoría de nuestra infancia y juventud, de qué cosa es la religión, porque de más nada se habla en las escuelas. En otras palabras, que quiera saber de religión, que vaya a la iglesia o que lo lleven a la iglesia. Y gracias a Dios que no estamos viviendo en los años 70 o 60, que sí me tocó vivirlos a mí, como niño, como estudiante en las escuelas, donde había presión. Yo doy gracias a Dios porque ya no se están viviendo al menos esos tiempos, de los cuales soy un fósil viviente y un testigo viviente de lo que pasó en los años 60 y 70, cosas bien tristes, bien feas, un adoctrinamiento feo de maestros. Bueno, de hecho, se hizo el llamado plan de la calle para el domingo por la mañana, que los niños que iban a la iglesia ya no fueran a la iglesia y se les ponía alternativa para que jugaran y se divirtieran, el plan de la calle. Esas incompresiones pasaron en los años 60 y 70. Pero bueno, gracias a Dios que ya muchas de esas cosas han sido superadas. Pero sí queda, que yo quiero que usted entienda, que la transmisión de valores de la educación cubana no busca, no instruye para llevar a Dios a la gente. Gloria a Dios por los conocimientos que enseña, pero ya tenemos que tener claro y por los valores que enseña también, gloria a Dios. Pero que tenemos que tener claro como creyentes en qué cosas debería de cambiar para que sea perfecta. Y este es el otro punto. La transmisión de valores habla de la religión como algo malo y generaliza. Ese es el sistema de educación cubano. Otra cosa es que no da lugar al debate. Y el debate es clave. El debate es bueno. El debate es bueno. Porque pensar significa que el estudiante debe de tener el puntito de la independencia que decíamos, pensar, dejar que el estudiante piense, oír los pros y los contras de las cosas. Amado hermano, eso es bueno, lo mismo en la escuela que en la iglesia. Aquí vienen muchos de nuestros jóvenes a hacerme preguntas en consejería,
Pastor, mire que aquí dice mire, este libro que es ateo y está diciendo que la Biblia está llena de errores y está diciendo esto y está diciendo otro, y vienen acá y nos ponemos a debatir eso y a discutir cómo es, qué es lo que está diciendo ahí realmente y qué es la realidad. Y debatimos. Pastor, pero mira que aquí dicen que el mono que vino de esto, y venimos y debatimos, compartimos lo que haya. Le voy a decir algo, en siglos pasados, ¿usted sabe cómo era el debate? Se paraba en una calle, en una esquina, en Inglaterra, por ejemplo, en Francia, se paraba en una esquina alguien y empezaba, un ateo, y empezaba a burlarse de Dios y a decir por qué él no creía en Dios. Y se paraba un creyente y empezaban a debatir delante de todo el público. Y ahí todo el mundo o aplaudía para un lado o aplaudía para el otro, al final a ver quién ganaba en ese debate. Yo no estoy diciendo que esa deba ser la idea de la contienda, ni mucho menos, pero se dejaba oír ambos criterios, ambos puntos, ambos principios. O sea, el debate existía. No el adoctrinamiento, sino el debate. En el adoctrinamiento yo te digo, esto es así, porque es así, y punto. No, aquí ni siquiera. Me acuerdo de un muchacho que estaba estudiando en el seminario católico y que después salió para acá por el adoctrinamiento, porque no lo dejaban pensar. Porque le decían, esto es así, esto es asado. Pero él decía, pero mira, yo veo que la Biblia dice que no tendrás ídolos. ¿Por qué tenemos esos ídolos aquí? Decía él, seminarista católico. Y le decían, mira, deja eso, no te metas en eso. No, eso no es debate. Eso es duda. Y hay más valor en una duda honrada que en el 90% de las creencias. Las dudas. Es importante cuando la gente tenga duda. Una duda sincera es lo mejor que hay. Cuando tengas una duda de lo que tú has estado creyendo hasta ahora, eso es bueno, porque nunca es tarde para rectificar. No tengas miedo de tus dudas. La pregunta más estúpida es la que no se hace, porque te quedas con la duda. Pero tiene que haber ese espacio, que no lo hay. Y a veces en el currículum de las escuelas no lo hay. Esto es así, De hecho, hubo un lugar en que lo hubo y me gustó mucho la idea, y te voy a hacer la historia por si le pasa a alguno de nuestros estudiantes. Un niño de nuestra iglesia, cuando enseñaron la doctrina de la evolución en la escuela, y la mamá viene y me dice, bueno, la enseñaron y van a hacer un examen donde hay que poner las cosas como son. ¿Qué hago? ¿Qué pone mi niño? Tiene que poner las cosas Digo, cuando te hagan un examen, y que diga el orden de la evolución, mono tal, mono más cual, mono más cual, mono más cual. El libro de texto dice que este es el orden, El libro de texto dice No está haciendo nada malo, pero no está poniendo que esa es su convicción. Pero ¿sabe lo que pasó? Después de ese examen pusieron una pregunta al final. Diga su criterio personal acerca de la evolución. Diga su criterio personal acerca de la evolución. Y ahí el muchacho se explayó. No, yo no creo sencillamente yo no creo en la evolución, porque yo soy cristiano y creo que Dios creó al mundo. Y le dieron 0 en la pregunta, le dieron valor a la pregunta y le dieron 0. ¿Cómo tú vas a dar un 0 si tú estás pidiendo el criterio personal del que cree una persona? Le dio 0 a la maestra y por tanto le bajó. Esa pregunta le dio 0, todo lo demás tenía el máximo. Y la mamá va para allá y se le queja. Tú dijiste que te dijeran lo que ellos creen, su criterio personal, y él es cristiano y te dio su criterio personal. ¿Cómo le vas a quitar los puntos? Y vino para acá y habló conmigo y yo se lo dije, si no le da los puntos, avísame que vamos a ir al partido provincial con el ideológico. Porque es una falta de respeto, porque excepcionalmente abrió el margen al debate. En otras palabras, al decir, dame tu criterio personal, dime qué tú piensas. A veces yo creo que hay miedo al debate. Hay miedo al debate porque me parece que sería miedo a perder. Porque como les he dicho, y en las universidades a veces igual, la misma historia. El debate es clave, el debate es bueno, pero la gente abre para el debate cuando está segura de que su criterio es el bueno. Pero cuando usted tiene dudas si lo que usted está diciendo es la verdad, entonces usted tiene miedo al debate, porque puede suceder que venga alguien con la idea contraria y la gente se vaya tras ese. Pero
Eso implica entonces que haya adoctrinamiento y eso no es bueno. No podemos decirle simplemente a la gente, la religión es el opio del pueblo, el mundo se hizo solo, Dios no existe y el hombre viene del mono y tú tienes que repetir eso. Y esa es la mayoría. Hay 3 tipos de ateos. El primer tipo de ateo es el que se pusieron a estudiar, leyeron los libros equivocados, no leyeron la contrapartida buena, llegaron a conclusiones equivocadas razonando. Y eso pasa. Ateos que llegaron a su conclusión por leyendo lo equivocado, sin lamentablemente ir a ver la otra parte, de la cual le aclaro que tengo bastantes libros ahí digitales si alguien necesita. Libros que mencionen el creacionismo y echen abajo y por tierra los argumentos de la evolución. Ese es un tipo de ateo, el que ha llegado a conclusiones equivocadas por sus estudios y nadie le ha rectificado. Está el segundo tipo de ateo, que es el ateo papagayo. El que lo único que hace es repetir lo que dicen los otros. Bla, 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 bla. Él no sabe ni papa. Me he topado con montones de esos, incluso profesores míos. Repiten como cotorra, adoctrinados lo que le dijeron. Pero no hay profundidad. Y entonces repiten como papagayos lo que le han dicho. No hay profundidad en ellos. Y en cuanto los emplaza, te das cuenta que lo que son es unos ignorantes, que lo que están es repitiendo lo que oyeron de otros sin ir a profundidad. Y el tercer tipo de ateo es el ateo que no quiere que haya un Dios en el trono, que le gusta el pecado y quiere vivir su vida de pecado y no quiere que haya nadie en el trono allá arriba señalándole que es un pecador. Ese sabe que Dios puede estar en el trono, pero él no le importa. Él lo que quiere vivir es su vida de pecado y hace así y agacha la cabeza, no mira para arriba. Esos son los 3 tipos de ateos. Y es una lástima. Así que, amado hermano, la transmisión de valores es peligrosa. Y ya les repetí que se trata de poner a la religión, en primer lugar, generalizarla. Cuando se habla en las escuelas, no se dice, porque las iglesias evangélicas o la iglesia católica, no, se generaliza las religiones, la religión. Y se mete a todo el mundo en un saco. Y eso no es así. El otro punto con que discrepo es ese, no se da capacidad de debate. Invíteme en la universidad un día, vamos, que me invite alguien en la universidad un día a hacer un debate delante de todos. Aquí tenemos estudiantes de distintos grupos, de periodismo, esto y lo otro. Y me decía una de ellas el otro día, oye, el otro día se habló de Israel en la escuela y salí yo y fui la mala de la película. Todo el mundo me voló arriba. Digo, ¿por qué no invitan a alguien que sabe del tema del otro lado, con una opinión diferente, para que debatan con él? Dale, dile que me inviten. Dile que me inviten para debatir. Les voy a decir algo interesante. Nosotros tenemos un seminario en Quito, Ecuador, el seminario sudamericano. Y es un seminario a nivel superior para estudiar teología y maestría y doctorado incluso. Y en ese seminario se ha invitado a personas para debate. Gente que no cree en Dios, gente que no cree en cielo ni en infierno. Y el rector los ha invitado a dar una clase de ellos, de lo que ellos dicen, para contrastarla con los estudiantes cristianos, para ver cuán sólidamente están fundados, para ver, oyendo cosa contraria, si son capaces de rebatirla, o si eso les sacude los cimientos de lo que ellos han creído hasta ese momento. Ay, pastor, pero eso es peligroso. No, no es peligroso. Si tú enseñas y pones a la gente a pensar y le das la libertad de pensamiento, que es clave, que oigan, si cualquiera los va a arrastrar, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina, entonces ¿dónde estamos parados? Gente que hoy están aquí, mañana están no sé dónde. Gente que hoy está en la iglesia evangélica, mañana está con los testigos de Jehová. ¿Qué es eso? Pero cuando tú estás fundado, como tú tienes que estar fundado, tú no tienes miedo al debate. Tú no tienes miedo a las opiniones diferentes. Tú no tienes miedo a enfrentar. Pedro lo decía, estad siempre preparados con mansedumbre y reverencia para presentar defensa ante cualquiera que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, estén siempre listos para cualquiera que venga a decir, oye, ¿qué ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen así? Estate siempre preparado para defender el evangelio con mansedumbre y con respeto. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, ese es el otro punto que duele. Y bueno, el otro punto, y más peligroso y doloroso todavía, es que la educación cubana
también se rige por la moralidad imperante. En otras palabras, lo que se recibía cuando yo estaba en la escuela primaria es muy distinto a lo que se puede recibir ahora en ciertos aspectos de la vida. Incluso aquí hay un periódico para los jóvenes, el Juventud Rebelde, y el Juventud Rebelde tiene una página de sexo sentido, donde mucha gente vierten ahí, psicólogas que colaboran ahí, vierten sus pensamientos, y cuando yo he leído ciertas cosas me doy cuenta, estas lo que están haciendo es poniendo casos ficticios, poniendo lo que realmente ellos quieren hacer o desean hacer. Y ya se ha hablado ahí de todo lo que te puedas imaginar desde la columna de un periódico dirigida a la juventud. Y la idea en general siempre es lo que a ti te dé placer, lo que a ti te guste, lo que te dé placer, adelante. La moralidad no está fijada a las normas cristianas, a las normas morales judeocristianas. La moralidad se estira como un chicle y lo que sea bueno y correcto para ti, no hay problema. De ahí están derivando todos los truenos y tormentas que estamos teniendo ahora. Y eso es otra cosa que ya este año el colofón fue que se quiere enseñar en la escuela también que la diversidad es buena. O sea, de hecho, les traje el periódico el otro día que querían enseñar eso. Y los ejemplos eran un niño, una niña, tengo 2 mamás en mi casa o 2 papás en mi casa. Y allá va eso. No, esto es lo mejor que hay, esto es normal, y es normal, y es normal. No, no es normal. Eso no tiene que ver con moral, sí tiene que ver con la moral cristiana. La moral cristiana está basada en las enseñanzas de Jesucristo. Y eso no cambia, aunque cambie la sociedad. La sociedad se está volviendo una suciedad. Y en muchos lugares ya lo es, en otros países. Y aquí se está intentando introducir en la escuela. Repito claramente, la acusación contra la iglesia de homofóbica no es una realidad. Y cuando estamos hablando de eso, lo que estamos diciendo es lo siguiente: no tienen que enseñarle a mis hijos en la escuela que el compañerito de él tenga 2 mamás o 2 papás en la casa, que eso es normal. No es mi manera en el hogar, no es mi principio, no es mis convicciones. Así que dejen mis principios y mis convicciones para mi casa. Rebate eso. Si el niño te llega diciendo que le enseñaron eso en la escuela, quizás no podemos impedirlo. Quizás no podamos impedirlo, pero para eso es la oración que estamos pidiendo. Vamos a estar orando para que Dios impida ese tipo de cosas. Porque este año esa fue la idea, tratar de que desde las primeras generaciones empiece la enseñanza de que la homosexualidad es normal. La homosexualidad como orientación sexual. Las personas, fíjese bien y se lo aclaro, no estamos diciendo vamos a prohibir la homosexualidad en el país. No, espérate. La homosexualidad es la elección libre que quiera hacer una persona. No se nace homosexual. Eso es una elección libre de la persona, para bien o para mal. Y tiene libertad como individuo para hacerlo. Me guste a mí o no me guste. Dios lo dejó. Así está puesto aquí en Roma. El libre albedrío, la gente puede hacer lo que quiera hacer. Ahora, lo que nadie puede obligarme a mí es a fingir que un hombre es una mujer o que una mujer es un hombre. Que él quiera hacer lo que le dé la gana o que él o ella quieran decir lo que quieran decir de sí mismo es su problema. Yo no tengo que decirle ahora a uno que es transexual o que se cambió el nombre. Yo no tengo que llamarla por su antiguo nombre. O sea, por su nuevo nombre. O que cambió. Ahora el soldado ese, Bradley Manning, ahora se llama Chelsea. Un soldado que reveló todos los secretos de Wikileaks, lo metieron preso, en la cárcel dijo que quería ser mujer, le hicieron unas operaciones y ya no se llama Bradley, ahora se llama Chelsea. Yo no tengo que decirle Chelsea para darle el gusto a nadie, no lo tengo que hacer. Entonces, cuidado porque ya se viene bajando a enseñar que la homosexualidad es normal. Por favor, cada persona tiene libre albedrío para lo que quiera hacer como ciudadano. Yo no tengo que burlarme de nadie.
Yo no tengo que acosar a nadie. Ningún cristiano debe, ningún cristiano está llamado a ser ni burlador de nadie, ni acosador de nadie. Eso sí tiene que estar claro. Y nuestros niños, ay, mamá, que en la escuela hay un niño que hace unos gestos muy amanerados. No te metas con él, no te burles de él, no lo acoses. A otros muchachitos lo están haciendo, tú no lo hagas. Entiende lo que estamos diciendo. Ese respeto al ser humano, sea la condición que sea, tenemos que transmitirlo. Pero no tengo que admitir, decirle a mi niño que eso es normal. Porque será normal a los ojos de la sociedad, pero a los ojos de la moral de Dios no lo es. Tan pecado como es el adulterio, o la idolatría, o la hechicería, es el homosexualismo, porque así está reflejado en la palabra de Dios. Y si la escuela dice que eso es normal y que no tiene problema de ningún tipo, la Biblia dice que no es normal y que tiene un problema, porque la consecuencia de todos esos pecados, entiendan, no la tenemos cogida con el homosexualismo, la tenemos cogida con cualquier pecado. El adúltero o la adúltera se van a ir al infierno igualito al homosexual, o el hechicero, o el idólatra, o el mentiroso. La Biblia lo dice, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, si no se arrepienten antes. Entonces, nuestra cuestión no es política, nuestra cuestión no es estar en controversia y disentir. Nuestra cuestión es que como cristianos también tenemos derechos. Si los homosexuales son una minoría, mira el contraste, los homosexuales son una minoría, tú lo sabes, gritan mucho y se hace mucha bulla a favor de ellos, pero son una minoría, usted lo sabe en el pueblo, son una minoría, comparado con el resto de la población completa. Se supone que los cristianos somos también una minoría, pero que somos más mayoría que ellos, hay más cristianos que homosexuales en este país. Sin embargo, el día del orgullo gay se le permite a ellos hacer una marcha en plena Habana, encabezados por la hija del presidente. Son una minoría y hacen una marcha que se llama del orgullo gay y ahí van ellos expresando todo lo que son. ¿Por qué no se nos permite hacer una marcha por Jesús en Santiago de Cuba o en La Habana? Si somos una minoría que somos más mayoría que ellos. ¿Por qué no? Si somos minorías y en una democracia se supone que los derechos de la mayoría prevalecen, pero los derechos de la minoría deben de ser respetados. Terminé. La educación. ¿Cómo vamos a orar por ella? Ya usted lo oyó, que transmite conocimientos. Muchos son buenos, excepto lo que tiene que ver con la evolución. Que transmite valores, costumbres, patrones, formas de actuar. ¿Cómo vamos a orar, iglesia? Por nuestras escuelas. Señor, pon convicción de pecado en los maestros. Pon convicción de pecado en los profesores, en los directores de escuela, en los alumnos. Pon convicción de pecado en ellos. Revélale la ira venidera que puede venir sobre ellos si no cambian de conducta, si no se arrepienten. Padre, pon convicción de pecado en las escuelas. Suficiente. Si eso pasa en la realidad y los profesores y los maestros empiezan a convertirse, la cosa va a ser muy diferente. Padre, pon valor y de nuevo de los profesores que ya son cristianos, en los maestros que ya son cristianos. Para que sepan en su lugar y en el momento adecuado. Hay asignaturas que no son fáciles entonces para ciertos maestros cristianos. Pero que quede muy claro que cuando se enseña un currículum es porque está ahí, pero no porque yo lo crea. Usted no está obligado a creer. Y es muy duro para un maestro cuando un maestro enseña algo en lo que no cree. Es una situación bien incómoda. Pero Dios nos ayude, porque creo que un avivamiento en nuestras escuelas lo transformaría todo. Una conversión masiva de alumnos y estudiantes, de estudiantes, profesores, una conversión masiva haría la diferencia. Entonces, ¿cuál es la idea con respecto a la educación? Que van a levantar, no hay que ir a hacer marcha, no hay que ir a gritar. No, esto no tiene que ver con los alumnos cristianos, esto tiene que ver con la ciudad, con todos los estudiantes, lo que están aprendiendo en las escuelas. Creo que debemos de orar fuertemente. Están pasando cosas y se sabe que son tristes y dolorosas. Que ya se está tratando de influir de cosas escondidas, lo sabemos que es escondido, de drogadicción, que eso está tratando de penetrar a nuestras escuelas. Allá afuera es lo normal. Las escuelas están llenas de drogas. En Estados Unidos no han tenido que poner detectores de metales para que los alumnos no entren con armas a las escuelas. Detectores de metales.
para que los alumnos no entren armados. Creo que en un estado se hizo una ley que permitía que los profesores tengan armas. A raíz de todo lo que ha habido, se permite que el profesor tenga armas, por si acaso entra un día un psicópata o algo, él pueda defender. ¿Usted se imagina en un aula un profesor con una pistola dando la clase? Evidentemente ha corrido mucha agua de maldad en este mundo. Yo me acuerdo de mi escuela en primaria y en secundaria, y era tan sana y tan distinta la situación. Pero está corriendo peligro la escuela. Y gracias a Dios que nuestra nación no tiene el control que tiene la drogadicción en otros muchos lugares. Pero eso empuja por entrar, eso empuja. Y no se le debe dar margen. Orar para que esas amenazas no entren en las escuelas. De gente escondida, de gente negociando, de gente que esté traficantes sin vergüenza que quieran estar influyendo a los estudiantes para que entren droga a las escuelas. Yo doy gracias a Dios porque eso todavía en Cuba, gracias a Dios, no es un problema como lo es en otros lugares. Tenemos que orar por eso, pero sobre todo oremos por convicción de pecado para que Dios levante maestros, profesores cristianos definidos. Que Dios levante de entre todas las escuelas, a todos los niveles, que levante profesores cristianos, que convierta a profesores, que hagan la diferencia. Una masa de profesores cristianos puede hacer la diferencia enormemente. Así que, amado hermano, educación cubana, ese monte, bueno, el Estado es el que lo controla, no nosotros. Entonces, vamos a decir que no se conquistaría de esa manera, pero tenemos todo el deber de influir con nuestra oración sobre las escuelas cubanas a todos los niveles. Señor, convierte profesores, convierte directores, convierte maestros, convierte estudiantes y libra nuestras escuelas del flagelo, de la droga y de todo ese pecado y de toda esa maldad. Y líbrala y da a los estudiantes cristianos denuedo y valor para hablar el evangelio como tienen que hablarlo cuando hay alguna manifestación de ese tipo. Dales valor para cuando tengan que discrepar de cualquier enseñanza equivocada, que lo hagan con valor. Y les repito, cristianos, ya va con el mínimo, tenemos nuestros derechos. Nadie me puede imponer nada de ese tipo. Y cuando se diga en qué usted cree, absolutamente yo no creo en la evolución para nada, no la creo. O sea, que tengan los cristianos en los puntos de discrepancia toda la claridad y libertad para manifestarse. Usted la tiene porque usted es un ciudadano cubano y tiene el derecho. Usted no está obligado a creer en lo que le transmiten. Ahí se cumple el verso de Pablo: examinarlo todo y retener lo bueno. Todo lo bueno que tiene la educación cubana, que tiene mucho, que lo aprendan nuestros hijos. Pero en los puntos en que discrepamos, tenemos derecho a discrepar. Dios te bendiga.